El Hospital General de Guadalajara olía a desinfectante y a café recalentado. Andrés llevaba esperando 40 minutos en la ventanilla de trabajo social, con un folder manila bajo el brazo y la paciencia desgastándose como la suela de sus zapatos. Necesitaba actualizar su seguro médico. Un trámite simple. Rutinario. El tipo de cosa que haces un martes por la tarde porque te quedó tiempo entre reuniones. La enfermera detrás del mostrador era una mujer de unos 50 años, con lentes que colgaban de una cadena dorada y las uñas pintadas de rojo intenso. Tecleó su nombre en la computadora. Andrés Fuentes García. Esperó. La pantalla cargó. Y entonces su rostro cambió. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo. Revisó. Volvió a teclear. Aquí figura como fallecido, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Su voz era neutral, profesional, del tipo que usa cuando ha dado esta noticia antes y sabe que hay un error en el sistema. Andrés rió. Un sonido corto, nervioso. Debe ser otra persona. Yo estoy aquí. Vivo. La enfermera giró la pantalla hacia él. Y ahí estaba. Su nombre completo. Su fecha de nacimiento. Su CURP. Y al lado, en letras rojas, una palabra que no debería estar ahí. Fallecido. Fecha de defunción, 18 de marzo de 2023. Apenas 6 meses atrás. Firma del solicitante. Observaciones, defunción administrativa por solicitud familiar. El aire se le fue del pecho. El ruido del hospital se volvió distante. Los pasos en el pasillo. Las conversaciones superpuestas. El pitido de las máquinas. Todo se convirtió en un zumbido lejano mientras Andrés miraba esa pantalla tratando de procesar lo imposible. Debe ser un error del sistema, dijo finalmente, aunque algo en su estómago le decía que no lo era. La enfermera lo miró con algo parecido a la lástima. Señor, esto no es un error. Alguien presentó documentos. Firmó. Hay un expediente. Sacó una carpeta de un archivero. La abrió. Dentro había papeles. Formularios. Y una firma que Andrés reconoció inmediatamente. Era la letra firme, inclinada hacia la derecha, de su padre. Gustavo Fuentes Mendoza. No entiendo, murmuró Andrés. Mi padre. La enfermera cerró la carpeta. Necesita ir al registro civil. Esto es una situación legal. Aquí no podemos hacer trámites para personas registradas como fallecidas. Andrés sintió un nudo en la garganta. Pero yo estoy vivo. Estoy aquí. Frente a usted. La enfermera asintió. Lo sé, señor. Pero el sistema dice lo contrario. Y el sistema es lo que importa. Andrés salió del hospital caminando como autómata. El sol de septiembre caía como yunque sobre Guadalajara. La avenida estaba llena de autos, de vendedores ambulantes gritando sus productos, de gente viviendo vidas normales. Y él, de pronto, ya no era parte de ese mundo. Oficialmente, estaba muerto. Subió a su auto, un Jetta blanco del 2015 con una calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el tablero. Se quedó ahí sentado, con las manos en el volante, mirando sin ver. Su padre lo había declarado muerto. Su propio padre había ido a una oficina, había llenado papeles, había firmado documentos, y había borrado a su hijo de la existencia. Como quien cancela una suscripción. Como quien elimina un contacto del teléfono. Con esa facilidad. Con esa frialdad. Y lo peor era que Andrés sabía exactamente por qué. Arrancó el auto. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. La casa de su padre estaba en Zapopan, en una privada tranquila cerca de la glorieta de Colón. Una casa de 2 pisos con fachada de cantera blanca, jardín impecable y una camioneta BMW en la entrada. Andrés llegó cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Estacionó afuera. Respiró hondo. Y entró. Su padre estaba exactamente donde Andrés sabía que estaría.
En la sala, sentado en su sillón reclinable de piel café, viendo las noticias vespertinas en la televisión de 60 pulgadas. Gustavo Fuentes tenía 62 años. Era un hombre corpulento, de cabello gris peinado hacia atrás y bigote bien recortado. Usaba pantalones de vestir y una camisa polo azul marino. En la mesa lateral tenía una cerveza Corona y un plato con cacahuates. Se veía tranquilo. Cómodo. Como siempre cuando decidía cosas que no tenían vuelta. ¿Qué hiciste?, preguntó Andrés. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Gustavo no levantó la vista. Tomó un trago de cerveza. Siguió mirando la televisión donde hablaban de la inflación. Andrés dio un paso hacia adelante. Papá. ¿Qué hiciste? Ahora sí Gustavo reaccionó. Tomó el control remoto. Apagó el volumen. Se reclinó en su sillón. Miró a Andrés con esos ojos café oscuro que nunca mostraban emoción. Te di descanso, dijo finalmente. Su tono era casual, como quien habla del clima. Andrés sintió que el piso se movía. ¿Descanso? Gustavo asintió. Para mí estás muerto desde que me contradijiste. Esto solo lo hizo oficial. No gritó. No explicó. Solo lo dijo como quien corrige un registro. Como quien actualiza una base de datos. Como quien borra un archivo que ya no necesita. Andrés se quedó parado ahí, tratando de procesar las palabras. Me declaraste muerto. Gustavo se encogió de hombros. Sin ti, todo fue más fácil. Cuentas, herencias, preguntas. La gente no molesta a los muertos. Tomó otro trago de cerveza. Deberías agradecerme. Ya no tienes que lidiar con las expectativas de la familia. Andrés sintió algo quebrarse en su interior. No era sorpresa. Su padre había sido cruel antes. Manipulador. Controlador. Pero esto era diferente. Esto era un nivel de crueldad que ni siquiera Andrés había imaginado posible. Borraste mi existencia, dijo con voz temblorosa. Gustavo lo miró sin parpadear. Borré un problema. Tú dejaste de ser mi hijo cuando elegiste tu camino en lugar del que yo había planeado para ti. Esto es solo. Limpieza administrativa. Andrés dio un paso atrás. Porque entendió algo. Discutir no revive a nadie. Y su padre había tomado su decisión. Con frialdad. Con premeditación. Con el mismo cuidado que ponía en todo lo que hacía. Andrés salió de esa casa sin decir más. Porque no había nada que decir. Subió a su auto. Manejó sin rumbo por las calles de Guadalajara. Pasó por el centro histórico, donde la catedral brillaba bajo las luces nocturnas. Pasó por Chapultepec, donde las parejas paseaban de la mano. Pasó por la Minerva, donde los autos circulaban en el interminable flujo de la ciudad. Y todo le parecía irreal. Como si estuviera viendo el mundo desde afuera. Como si ya no fuera parte de él. Como si realmente estuviera muerto. Terminó en el bosque Colomos, en el estacionamiento vacío, con solo el sonido de los grillos y el viento moviendo los árboles. Se quedó ahí, con la frente apoyada en el volante, y sintió algo que nunca había sentido antes. No era tristeza. No era rabia. Era ausencia. La ausencia de un lugar en el mundo. La ausencia de una identidad. La ausencia de vida. Para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder 35 años. Hay que volver a una familia en Guadalajara donde las apariencias importaban más que los sentimientos. Donde el control era amor y la obediencia era respeto. Donde Gustavo Fuentes, contador público y empresario, había construido un imperio pequeño pero sólido de consultoría financiera. Y donde su hijo único, Andrés, estaba destinado a continuar ese legado. Desde que Andrés tenía memoria, su vida había estado planeada. No por él. Por su padre. Gustavo decidía todo. ¿Qué escuela? ¿Qué amigos eran apropiados? ¿Qué actividades extraescolares desarrollarían las habilidades correctas? ¿Qué carrera universitaria garantizaría el futuro adecuado?
Andrés creció sabiendo que su opinión no importaba. Que su trabajo era cumplir. Obedecer. Convertirse en la versión de sí mismo que su padre había imaginado. Su madre, Carmen, había sido una presencia silenciosa en esa dinámica. Una mujer amable pero quebrada, que había aprendido hace años que contradecir a Gustavo solo traía problemas. Prefería la paz sobre la verdad. El silencio sobre el conflicto. Había criado a Andrés con amor pero también con una advertencia implícita. No hagas enojar a tu padre. Era la regla no escrita de la casa. La que gobernaba todo. Andrés había sido un niño obediente. Sacaba buenas calificaciones porque su padre lo exigía. Jugaba fútbol porque su padre creía que los deportes construían carácter. Estudiaba contabilidad en la universidad porque su padre ya había decidido que Andrés se uniría al negocio familiar. Y durante 22 años, Andrés había seguido el guión. Sin cuestionar. Sin rebelarse. Sin saber que existía otra forma de vivir. Hasta que conoció a Elena. Fue en su último año de universidad. Ella estudiaba diseño gráfico. Era todo lo que la familia de Andrés no aprobaba. Artista. Libre. Con tatuajes en los brazos y piercings en las orejas. Venía de una familia de clase trabajadora. Su padre era mecánico. Su madre vendía tamales en el mercado. No tenían dinero. No tenían conexiones. No tenían nada de lo que Gustavo consideraba valioso. Pero tenían algo que la familia de Andrés nunca tuvo. Alegría. Elena reía con facilidad. Hablaba con pasión sobre arte, sobre colores, sobre crear cosas hermosas. Y cuando miraba a Andrés, lo veía. Realmente lo veía. No como la extensión de su padre. No como el heredero del negocio. Sino como Andrés. Como la persona que era. Y eso fue revelador. Por primera vez en su vida, Andrés se sintió visto. Se enamoraron. Fue inevitable. Elena le mostró un mundo que Andrés no sabía que existía. Lo llevaba a exposiciones de arte en galerías pequeñas. A conciertos de rock en bares oscuros. A mercados de pulgas donde vendían cosas viejas con historia. Le enseñó que la vida no tenía que ser una lista de logros. Que podía ser experiencia. Sensación. Creación. Y Andrés, por primera vez, se preguntó si el camino que su padre había trazado era el único posible. Si tal vez, solo tal vez, podía elegir diferente. Cuando le contó a su padre sobre Elena, Gustavo lo escuchó en silencio. Andrés terminó de hablar y esperó. Gustavo se reclinó en su sillón. El mismo sillón donde años después declararía muerto a su hijo. No, dijo simplemente. Andrés parpadeó. ¿No qué? Gustavo lo miró con esos ojos fríos. No vas a seguir viendo a esa muchacha. No es apropiada para ti. Andrés sintió algo removerse en su pecho. Era rebeldía. Algo que nunca había sentido antes. Papá, yo la amo. Gustavo rió. Un sonido seco, sin humor. No sabes lo que es el amor. Eres joven. Confundido. Esa muchacha no tiene nada que ofrecerte. No tiene educación. No tiene familia respetable. No tiene futuro. Andrés se puso de pie. Y tiene corazón. Tiene talento. Y me hace feliz. Gustavo también se puso de pie. Era más alto que Andrés, más grande. La felicidad no paga las cuentas. La felicidad no construye negocios. La felicidad es una distracción para los débiles. Se acercó a Andrés. Vas a terminar con ella. Vas a terminar la universidad. Vas a unirte al negocio. Y vas a casarte con alguien apropiado. Alguien que yo apruebe. Andrés lo miró. Y por primera vez en su vida, dijo algo que nunca se había atrevido a decir. No, el silencio que siguió fue absoluto. Gustavo no parpadeó. ¿Qué dijiste? Andrés tragó saliva. Pero mantuvo la mirada. Dije no. Voy a seguir con Elena.
Y voy a tomar mis propias decisiones. Gustavo dio un paso atrás. Y en su rostro había algo que Andrés nunca había visto antes. No era enojo. Era algo peor. Era desprecio. Entonces ya no eres mi hijo, dijo Gustavo con voz plana. Si eliges esa vida, eliges no tener familia. No tendrás mi apoyo. No tendrás mi dinero. No tendrás mi apellido cuando te presentes en sociedad. Serás nadie. Andrés sintió miedo. Pero también sintió algo más. Libertad. Está bien, dijo. Prefiero ser nadie contigo que alguien sin mí mismo. Y salió de esa casa. Tenía 22 años. No tenía dinero ahorrado. No tenía plan. Solo tenía a Elena. Y la certeza de que no podía vivir una vida que no le pertenecía. Los siguientes años fueron difíciles. Andrés terminó la universidad trabajando de noche como guardia de seguridad. Se graduó con honores, pero su padre no fue a la ceremonia. Andrés no lo invitó. Consiguió trabajo en una firma de contabilidad pequeña. Le pagaban poco, pero era honesto. Elena terminó su carrera y comenzó a trabajar como diseñadora freelance. Se mudaron juntos a un departamento pequeño en la colonia americana. Un lugar con paredes delgadas y tuberías ruidosas. Pero era suyo. Se casaron cuando Andrés tenía 25 años. Fue una boda pequeña en el jardín de la casa de los padres de Elena. Había mesas con manteles de plástico, una barbacoa improvisada, cerveza en cubetas de hielo. La mamá de Elena había hecho mole negro. El papá puso música en un radio viejo. Y Andrés, parado junto a Elena con sus vestidos comprados en el mercado, fue más feliz de lo que había sido nunca. Su madre, Carmen, fue a la boda. A escondidas. Sin decirle a Gustavo. Se quedó solo una hora. Abrazó a Andrés con lágrimas en los ojos. Te extraño, susurró. Pero no puedo. Él no me deja. Andrés la abrazó. Lo sé, mamá. Está bien. Carmen se fue antes de que alguien pudiera tomar fotos con ella. Andrés no la volvió a ver. 2 años después, ella murió de cáncer de páncreas. Gustavo le avisó a Andrés por mensaje de texto. Tu madre falleció. Funeral mañana a las 10. Nada más. Andrés fue al funeral. Se paró al fondo de la capilla. Vio a su padre recibir condolencias con esa compostura perfecta que siempre mantenía. Vio a familiares que no lo reconocieron o fingieron no reconocerlo. Cuando terminó el servicio, Andrés se acercó al ataúd. Miró a su madre por última vez. Se veía en paz. Más en paz de lo que había estado en vida. Lo siento, mamá, susurró. Siento no haber podido salvarte de él. Gustavo se acercó. No deberías estar aquí. Andrés no lo miró. Era mi madre. Gustavo se quedó junto a él. Ya no eres parte de esta familia. Tu presencia es inapropiada. Andrés finalmente lo miró. ¿Ni siquiera hoy? ¿Ni siquiera para despedirnos de ella? Gustavo no respondió. Solo se alejó. Y Andrés entendió algo. Su padre no lo veía como un hijo rebelde. Lo veía como alguien que había dejado de existir. Como alguien que había elegido borrarse. Y para Gustavo, esa decisión era final. No había vuelta atrás. No había reconciliación. Solo había ausencia. Andrés se fue del funeral antes del entierro. Elena lo esperaba afuera. Lo abrazó. Lo siento, dijo. Andrés apoyó la cabeza en su hombro. Y ya está. Ya pasó. Ya no espero nada de él. Pero estaba equivocado. Porque lo peor aún estaba por venir. Los años siguientes fueron buenos. Andrés prosperó en su trabajo. Lo ascendieron a gerente. Luego a socio junior de la firma. Ganaba bien. No tanto como hubiera ganado en el negocio de su padre. Pero era suficiente. Elena abrió su propio estudio de diseño. Pequeño, con solo 2 empleados más.
Pero era suyo. Tuvieron una hija. La llamaron Miranda. Era hermosa, con los ojos de Andrés y la sonrisa de Elena. Y Andrés descubrió que ser padre era su propósito. Le cantaba canciones de cuna. Le leía cuentos con voces graciosas. Jugaba con ella en el piso hasta que le dolían las rodillas. Era todo lo que su padre nunca fue. Y eso lo llenaba de algo parecido a la venganza. No contra Gustavo. Contra el legado de frialdad que había intentado heredarle. Andrés estaba rompiendo el ciclo. Cuando Miranda cumplió 5 años, Andrés intentó algo. Sabía que era probablemente inútil. Pero lo intentó de todas formas. Le envió a su padre fotos de Miranda. Con una nota. Este es tu nieta. Miranda. Tiene tus ojos. Tu sonrisa cuando era niño. Sería bueno que la conocieras. No hubo respuesta. Durante semanas, Andrés revisó su teléfono esperando algo. Un mensaje. Una llamada. Incluso un rechazo directo. Pero no hubo nada. Solo silencio. Y el silencio decía más que cualquier palabra. Gustavo no estaba interesado. No en Andrés. No en su familia. No en nada que Andrés hubiera construido. Para él, Andrés realmente había dejado de existir años atrás. Y entonces pasó. 2 años después, cuando Miranda tenía 7 y Andrés 35, su tío Ernesto murió. Era el hermano menor de su padre. Había sido amable con Andrés cuando era niño. Le había dado chocolates a escondidas. Lo había llevado a jugar fútbol al parque. Andrés no fue al funeral. Pero sí leyó el testamento cuando se hizo público. Ernesto había sido soltero. No tenía hijos. Y había dejado una herencia considerable. Propiedades. Inversiones. Dinero en efectivo. El testamento especificaba que la herencia se dividiera entre sus sobrinos. Andrés era técnicamente uno de ellos. Pero algo extraño sucedió. Cuando los abogados contactaron a los beneficiarios, Andrés no recibió llamada. Cuando fue a preguntar, le dijeron que no aparecía en los registros. Usted no es sobrino del difunto, le dijo el abogado con confusión. Aquí solo aparece Gustavo Fuentes como familiar directo. Andrés frunció el ceño. Soy hijo de Gustavo Fuentes. El abogado revisó sus documentos. No según los registros oficiales. Aquí Gustavo Fuentes aparece sin descendencia. Y ahí fue cuando empezó. Andrés comenzó a notar otros problemas. Su tarjeta de crédito fue rechazada. Cuando llamó al banco, le dijeron que su cuenta había sido cerrada. Por fallecimiento del titular. Intentó renovar su licencia de conducir. Le dijeron que no podían. Su registro está inactivo. Fue a renovar su pasaporte. Mismo problema. Necesita actualizar su situación legal. Y finalmente, ese martes de septiembre, fue al hospital. Y descubrió la verdad. Estaba muerto. Oficialmente. Legalmente. Completamente. Su padre lo había borrado. No metafóricamente. Literalmente. Había ido al registro civil. Había presentado una solicitud de defunción administrativa. Había pagado a un funcionario corrupto. Y había eliminado a Andrés del sistema. Como quien borra un archivo. Como quien cancela una suscripción. Los meses siguientes fueron los más surrealistas de la vida de Andrés. Seguía yendo a trabajar. Seguía viviendo su vida. Pero oficialmente no existía. No podía hacer trámites bancarios. No podía firmar contratos. No podía acceder a servicios de salud. El mundo exige un nombre para existir. Y Andrés tenía uno. Pero ese nombre estaba asociado a un cadáver. Elena lo encontró una noche sentado en el piso de la sala, con documentos esparcidos a su alrededor. Había estado tratando de resolver esto por su cuenta. Llamando a oficinas. Yendo a ventanillas. Explicando una y otra vez que estaba vivo. Y una y otra vez, chocando contra la misma pared.
El sistema dice que usted falleció. Necesita una orden judicial para revertir esto. Elena se sentó junto a él. Necesitamos un abogado, dijo. Andrés negó con la cabeza. No tenemos dinero para eso. Elena tomó su mano. Encontraremos la forma. No puede seguir siendo un fantasma. Andrés la miró. Es lo que soy ahora. Un fantasma. Vivo para ti, para Miranda, para la gente que me conoce. Pero para el mundo, para el sistema, estoy muerto. Elena lo abrazó. Entonces vamos a resucitarte. Y sonrió. Porque si alguien podía hacer eso, era Elena. Con su terquedad. Con su amor. Con su negativa a aceptar lo inaceptable. Encontraron a un abogado dispuesto a tomar el caso a bajo costo. Se llamaba Federico Rojas. Tenía un despacho pequeño en el centro de Guadalajara, en un edificio colonial de 3 pisos con escaleras que crujían. Federico era joven, 32 años, con lentes redondos y barba de candado. Había estudiado en la universidad pública. Creía en la justicia más que en el dinero. Esto es inaudito, dijo después de escuchar la historia completa. Quiero decir, he visto casos de errores administrativos. Pero una defunción deliberada, solicitada por un familiar. Esto es fraude. Es abuso de autoridad. Es. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Es monstruoso. Andrés asintió. ¿Puedes ayudarme? Federico volvió a ponerse los lentes. Sí. Pero va a ser difícil. El sistema está diseñado para creer en papeles, no en personas. Vamos a tener que demostrar que tu padre actuó fraudulentamente. Y eso significa investigar. Y así comenzó la investigación. Federico solicitó el expediente completo de la defunción. Lo que encontró fue revelador. La solicitud había sido presentada por Gustavo 6 meses atrás. Alegaba que Andrés había fallecido en un accidente automovilístico en Tijuana. Que el cuerpo había sido cremado ahí. Que solo tenía los documentos. Había presentado un acta de defunción falsa, supuestamente emitida por autoridades de Baja California. El funcionario del Registro Civil de Guadalajara, sin verificar con las autoridades de Tijuana, había procesado la solicitud. Le había dado a Gustavo un acta de defunción oficial. Y con esa acta, Gustavo había comenzado a cerrar la existencia de Andrés. Sus cuentas. Sus derechos. Su vida. ¿Por qué?, preguntó Federico. ¿Por qué tu padre haría esto? Andrés pensó en la herencia de su tío. En las cuentas bancarias. En las propiedades que probablemente Gustavo había heredado como único familiar directo. Por dinero, dijo. Y por control. Siempre ha sido sobre control. Federico investigó al funcionario del registro civil. El hombre había sido despedido 3 meses atrás por irregularidades. Pero Federico lo encontró. Lo entrevistó. Y el hombre, nervioso, admitió todo. Me pagó, dijo. 20,000 pesos para no verificar los documentos. Para procesar la defunción sin hacer preguntas. Federico grabó la confesión. Luego investigó la supuesta acta de defunción de Tijuana. Era falsa. Un documento fabricado. Con sellos que no coincidían. Con firmas que no existían. Federico presentó la demanda. Era contra Gustavo por fraude. Contra el funcionario por corrupción. Y contra el Estado por permitir que esto sucediera. Demandaba la anulación inmediata de la defunción. La restitución de todos los derechos de Andrés. Y proceso penal contra los responsables. Cuando Gustavo recibió la notificación, llamó a Andrés. Era la primera vez que hablaban desde aquella noche en la sala. Esto es un error, dijo Gustavo. Su voz era fría, controlada. Un error que vas a pagar caro. Andrés, que había pasado meses preparándose para este momento, respondió con calma. No es un error. Es justicia. Gustavo rió. ¿Justicia? Tú elegiste salir de esta familia.
Yo solo hice oficial lo que ya era real. Estás muerto para mí. Siempre lo estarás. Andrés sintió algo endurecer en su pecho. Pero no estoy muerto para el mundo. Y eso es lo que voy a probar. Gustavo guardó silencio por un momento. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Andrés pensó en todos los años. En la manipulación. En el control. En el dolor que ese hombre había causado. No solo a él. Sino a su madre. A Elena. A Miranda, que nunca conocería a su abuelo. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, dijo Andrés. Con un hombre que prefirió matar a su hijo en papel antes que aceptar que tiene su propia vida. Y colgó. Los meses de preparación fueron intensos. Federico reunió evidencia. Testimonios. Documentos. Todo demostraba lo mismo. Andrés estaba vivo. Había estado vivo todo este tiempo. Y su padre había cometido fraude para declararlo muerto. La audiencia se programó en el Juzgado Segundo Civil de Guadalajara. Un martes de febrero. Hacía frío. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Andrés llegó temprano con Elena y Federico. Llevaba su mejor traje, gris oscuro, camisa blanca, corbata azul. Elena le había hecho el nudo porque a Andrés le temblaban las manos. Vas a ganar, le dijo ella. Lo sé. Andrés quiso creerle. Gustavo llegó 15 minutos después. Con su abogado, un hombre mayor con traje de 3 piezas y aire de superioridad. Cuando Gustavo vio a Andrés, no hubo reconocimiento en sus ojos. No hubo sorpresa. Solo esa indiferencia que Andrés conocía tan bien. Entraron a la sala. El juez era una mujer de unos 60 años, cabello corto gris, lentes y expresión seria. Se sentó. Revisó los expedientes. Procedemos, dijo. El abogado de Gustavo habló primero. Argumentó que había habido un malentendido. Que Gustavo había recibido información errónea sobre un accidente. Que había actuado de buena fe. Y mi cliente es un hombre respetable, dijo el abogado. Con una trayectoria intachable. La idea de que cometió fraude es absurda. Federico se puso de pie. El permiso, señoría. La jueza sintió. Federico presentó la evidencia. El acta falsa de Tijuana. La confesión del funcionario. Los registros bancarios que mostraban el pago de 20,000 pesos. Y luego presentó algo más. Algo que Andrés no sabía que Federico tenía. Un audio. Gustavo había tenido una conversación con su abogado en su oficina. El sistema de seguridad de un edificio vecino lo había captado. En el audio, se escuchaba claramente a Gustavo hablando. Quería borrarlo, decía su voz. Un muerto no reclama. Un muerto no complica las herencias. Un muerto es conveniente. Federico puso el audio en la sala. El silencio fue total. Todas las miradas se volvieron hacia Gustavo. La juez lo miró fijamente. ¿Y esa es su voz, señor Fuentes? Gustavo se veía pálido. Fue sacado de contexto. La juez levantó la mano. El contexto está claro. Usted admite haber declarado muerto a su hijo por conveniencia. Gustavo se puso de pie. Y era por el bien de la familia. Él ya no formaba parte. Yo tenía derecho. La juez lo interrumpió. Se sienta, señor Fuentes. Nadie tiene derecho a borrar a otra persona de la existencia. Gustavo se sentó. Por primera vez, Andrés vio miedo en los ojos de su padre. La juez revisó más documentos. Luego miró a Andrés. Señor Fuentes García, ¿qué busca con esta demanda? Andrés se puso de pie. Le temblaban las piernas pero su voz salió firme. Señoría, me enterraste sin ataúd. Hoy vengo a desenterrarme frente a todos. Respiró hondo. No vengo por venganza. Vengo porque tengo una hija que necesita un padre que exista. Porque tengo una esposa que merece un esposo con derechos. Porque tengo una vida que viví y que nadie puede borrar con un papel.
La jueza sintió. Puede sentarse. Revisó sus notas. Luego habló. Este caso representa una de las violaciones más graves de derechos humanos que he visto en mi carrera. El derecho a la identidad. El derecho a existir. Son fundamentales. Miró a Gustavo. Señor Fuentes, usted no solo cometió fraude. No solo sobornó a un funcionario. Usted intentó asesinar a su hijo. No físicamente. Pero simbólicamente. Legalmente. Lo borró. Y pensó que podría salirse con la suya. Gustavo bajó la cabeza. La juez continuó. Se anula completamente la defunción administrativa. Se ordena la restitución inmediata de todos los derechos del señor Andrés Fuentes García. Se ordena la corrección de todos los registros oficiales. Y se remite el expediente a la autoridad penal para investigación por fraude y cohecho. El golpe del mazo resonó en la sala. Final. Definitivo. Inapelable. Andrés sintió algo expandirse en su pecho. No era alegría todavía. Era alivio. El peso de meses cayendo. El peso de ser un fantasma finalmente levantándose. Elena lo abrazó. Federico le puso una mano en el hombro. Ganamos. Gustavo se levantó sin mirar a nadie. Su abogado susurraba algo en su oído. Salió de la sala con la cabeza gacha. El hombre que siempre había caminado con autoridad ahora se veía derrotado. Humillado. No en privado. Sino en público. En un juzgado. Frente a un juez. Frente a su hijo. Andrés salió del tribunal. Afuera había comenzado a llover. Una lluvia suave que olía a tierra mojada y a renovación. Elena abrió un paraguas. Los tres caminaron juntos hacia el auto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena. Andrés miró al cielo gris. Sintió la lluvia en su rostro. Vivo, dijo. Por primera vez en meses, me siento vivo. Las siguientes semanas fueron de trámites burocráticos. Andrés fue al registro civil con la orden judicial. La misma ventanilla donde había descubierto su muerte. Una funcionaria diferente lo atendió. Procesó la orden. Actualizó el sistema. E imprimió un nuevo documento. Se lo entregó. Andrés lo leyó. Andrés Fuentes García. Estado, vivo. Las palabras eran simples. Pero significaban todo. Con ese documento, comenzó a reconstruir su existencia. Reabrió sus cuentas bancarias. Renovó su licencia. Actualizó su seguro. Uno por uno, fue recuperando los pedazos de su vida que habían sido dispersados. Y cada vez que firmaba, Andrés Fuentes García, en un documento, sentía algo parecido a la victoria. Porque ese nombre era suyo. Porque esa vida era suya. Y nadie, nunca más, podría quitársela. El proceso penal contra Gustavo avanzó. Fue declarado culpable de fraude y cohecho. La sentencia fue 3 años de prisión, suspendidos a cambio de una multa considerable y trabajos comunitarios. También perdió su licencia de contador. Su reputación en la comunidad empresarial se destruyó. Los clientes se fueron. El negocio que había construido durante 40 años comenzó a desmoronarse. Y Andrés no sintió satisfacción en eso. Solo sintió una tristeza distante. Porque su padre había tenido opciones. Había podido elegir el amor. Pero había elegido el control. Y ahora pagaba el precio. Un año después de la audiencia, Andrés estaba en un parque con Miranda. Ella tenía 8 años ahora. Corría entre los juegos con esa energía infinita de los niños. Andrés la vigilaba desde una banca, sonriendo. Un hombre mayor se sentó en la banca de al lado. Tenía cabello gris y arrugas profundas. ¿Es su hija?, preguntó. Andrés asintió. Sí. El hombre sonrió. Es hermosa. Andrés miró a Miranda. Gracias. El hombre se quedó en silencio por un momento. ¿Puedo decirle algo? Andrés se encogió de hombros. Claro.
El hombre se inclinó hacia adelante. Sea el padre que usted necesitó. No el que tuvo. Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo supo? El hombre se levantó. Porque yo cometí los mismos errores que su padre probablemente cometió. Y ahora mis hijos no me hablan. No cometa mis errores. Y se fue. Andrés se quedó pensando en esas palabras. Sea el padre que usted necesitó. Ya lo estaba haciendo. Cada día. Cada abrazo. Cada vez que jugaba con Miranda. Cada vez que escuchaba sus historias. Ya lo estaba haciendo. 2 años después de la audiencia, Andrés tenía 37 años. Su vida había vuelto a la normalidad. Mejor que normal. Porque había pasado por el fuego y había salido más fuerte. Su carrera prosperó. Elena y él compraron una casa pequeña en Tlaquepaque. Miranda iba a una buena escuela. Eran felices. Un sábado por la tarde, Andrés estaba en el jardín podando las bugambilias. Miranda jugaba con su perro, un labrador negro llamado Canelo. Elena preparaba café de olla en la cocina. El sol brillaba suavemente. Y Andrés sintió una gratitud profunda. Por esta vida. Por esta familia. Por haber tenido el valor de defender su existencia. Esa noche, después de acostar a Miranda, Andrés y Elena se sentaron en el porche. Bebían café en tazas de barro. Las estrellas comenzaban a aparecer. ¿Piensas en él?, preguntó Elena. No necesitaba aclarar quién era él. Andrés asintió. A veces. Elena tomó su mano. ¿Te arrepientes? De haber peleado. Andrés negó con la cabeza. No. Porque no estaba peleando solo por mí. Estaba peleando por Miranda. Por ti. Por todos los que me aman y necesitan que yo exista. Elena apoyó su cabeza en su hombro. Existes. Más de lo que cualquier documento podría probar. Andrés sonrió. Gracias por no rendirte conmigo. Elena besó su mejilla. Nunca me rendría contigo. Eres mi persona favorita en este mundo. Se quedaron ahí, en silencio, viendo las estrellas. Y Andrés pensó en el viaje. En ser declarado muerto. En pelear por resucitar. En ganar. Y se dio cuenta de algo. Su padre había intentado borrarlo. Pero en realidad, solo había probado algo. Había probado que Andrés era más fuerte de lo que cualquiera, incluyendo Andrés mismo, había pensado. Que podía sobrevivir incluso cuando le quitaban su identidad. Que podía reconstruir incluso desde la muerte simbólica. 3 años después de la audiencia, Andrés recibió una carta. Era de un hospital. Su padre había tenido un derrame cerebral. Estaba en terapia intensiva. Andrés se quedó mirando la carta durante mucho tiempo. Elena la leyó sobre su hombro. ¿Vas a ir?, preguntó. Andrés no sabía. Parte de él quería ignorarlo. Dejarlo morir solo como él había intentado dejar morir a Andrés. Pero otra parte de él sabía que eso lo convertiría en lo que su padre era. Y él había peleado muy duro para ser diferente. Voy a ir, dijo finalmente. Una vez. Para cerrar esto. Manejó hasta el hospital. Era el mismo donde había descubierto que estaba muerto. Subió a terapia intensiva. Encontró el cuarto. Entró. Gustavo estaba en una cama, conectado a máquinas. Se veía viejo. Frágil. Nada como el hombre imponente que Andrés recordaba. Tenía el lado izquierdo de la cara caído. No podía hablar. Pero sus ojos estaban abiertos. Y cuando vio a Andrés, algo pasó en ellos. ¿Reconocimiento? ¿Arrepentimiento? Andrés no estaba seguro. Se sentó en la silla junto a la cama. No sé por qué vine, dijo. No te debo nada. No espero nada de ti. Gustavo lo miraba sin parpadear. Andrés continuó. Y me declaraste muerto. Y de cierta forma, tenías razón. El hijo que querías, el que obedecía sin cuestionar, ese murió hace años.
Pero yo no. Yo seguí vivo. Construí una vida. Una familia. Algo real. Gustavo intentó decir algo. Solo salieron sonidos. Andrés se inclinó hacia adelante. No necesito que te disculpes. No necesito que me entiendas. Solo necesito que sepas esto. Gané. No porque te derroté en una corte. Sino porque elegí ser diferente. Elegí ser mejor. Y esa es mi venganza. Que mi hija nunca se sienta con su padre como me sentí yo contigo. Se levantó. Espero que encuentres paz. Pero esa paz no viene de mí. Yo ya encontré la mía. Y salió. No sabía si Gustavo entendió. No le importaba. Había dicho lo que necesitaba decir. Gustavo murió una semana después. Andrés fue al funeral. Era pequeño. La casa grande que había sido el orgullo de Gustavo estaba medio vacía. Los amigos de negocios no fueron. Los clientes no fueron. Solo quedaban algunos familiares lejanos. Andrés se paró al fondo. Cuando llegó el momento de despedirse del ataúd, se acercó. Miró a su padre por última vez. Descansa, susurró. Y se fue. No lloró. No sintió pérdida. Solo sintió cierre. Los años siguieron pasando. Miranda creció. Se volvió adolescente. Luego joven adulta. Estudió psicología. Quería ayudar a familias disfuncionales. A por ti, papá, le dijo. Porque me mostraste que se puede romper el ciclo. Andrés la abrazó. No hice nada especial. Solo te amé. Miranda sonrió. Eso es todo, papá. Eso es todo. Cuando Andrés cumplió 50 años, hizo una fiesta en su casa. Invitó a amigos, colegas, vecinos. Elena había cocinado pozole verde, tostadas, chiles rellenos. Había cerveza y mezcal. Mariachis tocaron canciones tradicionales. Y mientras Andrés miraba a su alrededor, a toda esta gente que lo amaba, a Miranda riendo con sus amigos, a Elena sonriéndole desde la cocina, sintió una plenitud que nunca había imaginado posible. Había construido esto. Desde la muerte. Desde la nada. Había construido vida. Federico llegó tarde, con una botella de tequila como regalo. Por el hombre que se negó a morir, brindó. Todos rieron. Bebieron. Y celebraron no solo el cumpleaños de Andrés, sino su existencia. Su resistencia. Su victoria. Esa noche, después de que todos se fueron, Andrés subió al cuarto de invitados. Tenía una caja guardada ahí. La abrió. Dentro estaba el acta original. La que decía que estaba muerto. También estaba el acta nueva. La que decía que estaba vivo. Las puso lado a lado. Dos documentos. Dos realidades. Una falsa. Una verdadera. Pero ambas parte de su historia. Guardó el acta de defunción. No la destruyó. La guardó como recordatorio. De lo lejos que había caído. Y de lo alto que había subido. Cuando Andrés tenía 60 años, Miranda se casó. Fue una boda hermosa en un jardín en Chapala. Andrés caminó con ella por el pasillo. Y cuando el oficiante preguntó, ¿quién entrega a esta mujer?, Andrés respondió con voz clara. Su padre. Yo. Vivo y presente. La gente rió. Pero Andrés hablaba en serio. Porque para él, esas palabras significaban todo. Vivo. Presente. Existente. Miranda tuvo 2 hijos. Andrés se convirtió en abuelo. Y fue el abuelo que jugaba en el piso. Que leía cuentos con voces divertidas. Que siempre estaba ahí. Cuando sus nietos le preguntaron sobre su familia, sobre sus padres, Andrés les contó la verdad. Y mi padre intentó borrarme. Pero no pudo. Porque yo elegí seguir existiendo. Los niños lo miraban con ojos grandes. ¿Cómo hiciste eso, abuelo? Andrés sonrió. Amando.
Peleando. Construyendo. No dejando que el papel definiera quién era yo. Los años finales de Andrés fueron tranquilos. Llenos de amor. Rodeado de familia. Cuando murió, a los 83 años, su funeral estaba lleno. Más lleno de lo que nunca estuvo el funeral de Gustavo. Porque Andrés había construido conexiones reales. Había tocado vidas. Había existido de verdad. Miranda dio el discurso principal. Mi papá fue declarado muerto una vez, dijo con lágrimas en los ojos pero sonrisa en el rostro. Pero él se negó a aceptarlo. Se negó a ser borrado. Y en su negativa, nos enseñó algo. Nos enseñó que existir no es tener papeles. Es amar. Es estar presente. Es importar para alguien. Y mi papá importó. Para mí. Para todos nosotros. Después del funeral, cuando llevaban el ataúd al cementerio, Elena caminaba junto al cortejo. Tenía 80 años ahora. Cabello completamente blanco. Pero todavía hermosa. Alguien le preguntó si estaba bien. Elena sonrió. Sí. Porque él vivió. Realmente vivió. No solo existió. Vivió. Y tenía razón. Andrés había vivido. Había transformado su muerte simbólica en un renacimiento. Había tomado el intento de su padre de borrarlo y lo había convertido en prueba de su fuerza. Había construido una vida que importaba. Una familia que lo amaba. Un legado que duraría. Y mientras bajaban el ataúd a la tierra, mientras echaban flores y tierra, mientras el sol se ponía tiñendo todo de naranja y oro, había una certeza. Andrés Fuentes García había existido. No porque un documento lo dijera. Sino porque él había elegido existir. Había elegido amar. Había elegido pelear. Y esa elección era lo que realmente lo hacía vivo. No la tinta en papel. Sino el amor en los corazones de todos los que lo conocieron. Ese era su verdadero acta de nacimiento. Ese era su verdadero registro de vida. Y ese, nadie podría borrarlo jamás. Si te gustó esta historia de resistencia, identidad y renacimiento, suscríbete al canal Historias para distraerte. Tenemos videos nuevos todos los días. Historias que te harán sentir, pensar y recordar que existir es una elección. Que tu valor no depende de lo que diga un papel, sino de lo que construyes con tu vida. Que siempre puedes renacer, incluso cuando te declaren muerto. Nos vemos en la próxima historia.